Bueno, buena semana para todos. Nuevamente nos encontramos en esta clase de cada 8 días. Estamos viendo el código judío de la felicidad. Estamos apoyados en el escrito de Rab y Ernest, entre otras apuntes que agregamos a la clase. Besat Hashem, Besat Hashem. Vamos a decir Tehilim 100 como de costumbre. Esta vez lo va a decir mi querido Juan David. Así que adelante, mi querido, lo dices y yo lo digo en hebreo. Bueno, Talmud de alabanza. Gritad jubilosamente al Eterno a toda la tierra. Servir al Eterno con alegría. Presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, el que nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de eso. Entrar por sus portones con agradecimientos y penetrar en sus atrios con alabanzas. Alabad y bendecid su nombre porque el Eterno es benevolente, su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Así sea. Así sea. Besat Hashem. Muy bien. mismo de soy dos lados no hay cujoret. Ibde Hashem besinjo voy le funo pambino no de que de noi. Y Elohim que uson belo anachni amo y betsoy marisoy. Voy yo lo fan besoy do hatse rosa fan bisun kilo hoy di lo vocation moy. Toy adoy no lo nachas doy beadorbdor emino soy. Besat Hashem con el favor de Hakadosh Baruch Hu. Beshen Hashem benatliach. Con el favor de Dios empezamos y tendremos éxito de Hashem. Seguimos en el tema de la introducción acerca de cómo obtener felicidad. Y estamos viendo acerca de tener cuidados, cosas que debemos evitar que quitan la felicidad en las personas. Dice, vislumbrar las consecuencias futuras es la base del ira shaman. En otras palabras, adelantarnos a los hechos. Prevenir circunstancias que pueden ser conflictivas o pueden generar circunstancias que no son correctas. Y también establece los cimientos para la construcción de una vida buena y feliz. Ir a Shammai significa reverencia y temor al Creador. La causa principal de todos los problemas es la falta de consideración de las consecuencias. Aquellas consecuencias posibles y la nula programación de nuestra existencia a futuro. El ser humano vive por chiripa. Hagámosle y miremos a ver qué pasa. Y no planifica la vida. La fe no anula la planificación. No anula el orden de las cosas. Nadie comienza una edificación sin primero preparar un plan de acción económico, de tiempo y de diferentes circunstancias que tiene que mirar para tener en cuenta a causa del emprendimiento que va a hacer. Muchas enfermedades son causadas por comer en exceso o por alimentos no saludables. Mucho sufrimiento es generado por discusiones y afrentas. Grandes daños ocurren por enfrentarse a situaciones de peligro. Gran angustia se genera por guardar rencor a los miembros de la familia. Las personas piensan que guardar rencor o odio a alguien es bueno. Y cuando de repente hablamos de pedir perdón o perdonar, piensan que les hacen un favor. Yo recuerdo una joven que habían abusado de ella, un familiar. Y le dije, perdónalo. No, no lo puedo perdonar. Ese descarado, ¿cómo voy a permitir que hizo eso? Y lo voy a perdonar. Le dije, mira, cuando tú lo perdonas, no le estás justificando su acto. Te estás haciendo un favor a ti mismo. El acto ya pasó. El problema sigue contigo. Pero si tú lo perdonas, te liberas de eso y él sigue con la responsabilidad del acto que algún día le será cobrado si no se arrepiente. De hecho, lo tendrán que cobrar. Dicen nuestros sabios que nuestro pueblo de Israel salió de Egipto. Pero en muchos de esos egipcios que salieron con nuestro pueblo, Egipto no salió de sus corazones.
Había un hombre que venía a pedir caridad y de repente el secretario de un rabino le va a dar una caridad más o menos importante. El hombre dice, yo no necesito la caridad, quiero hablar con el sabio. Dice, ¿por qué no recibe la caridad? Es buena. Digo, a mí no me mueve eso, yo estoy acostumbrado a mejores cantidades, pero quiero hablar con el rabino. El rabino le pregunta y le dice, cuando habla con él, ¿por qué no recibiste la caridad? ¿Cómo así que estás acostumbrado a mejores cantidades? Si eres una persona que vive de la caridad, pides caridad. Digo, rabino, yo hace algunos años era un hombre millonario y a mí no me asusta el dinero. Yo sé que es tener dinero. Pero por circunstancias de la vida llegué a la pobreza y es lo que quiero que me aconsejes. ¿Por qué llegué a la pobreza? Hay personas que necesitan entender que planificar la vida, tener orden en la vida, no es falta de fe. Así como a este hombre, que no le impresionaba un dinero porque estaba acostumbrado a cierta cantidad de dinero. No olvidó que era rico, que había sido rico, pero aún se comportaba como tal, siendo ya una persona de necesidad. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Un problema puede llegar y la pregunta es, ¿ya pasó? Pero la persona sigue en su corazón teniendo rencor, odio, y aunque el evento ya pasó en su imaginación, vuelve y lo recrea, vuelve y lo recrea. ¿Quién se hace daño? La persona, la familia, el contexto de vida de esa persona. Estoy aburrido, estoy aburrida, no sé por qué esto, mi vida no me es ¿Por qué? Porque la misma persona está causando ese sufrimiento. Yo comprendo que las circunstancias no son fáciles, pero la persona tiene que enfrentar con gallardía y entender que el evento ya pasó. El problema es que no ha pasado de su corazón, de su mente. Y cuando perdona y la otra parte también, si puede, y está en relación, el causante de su sufrimiento está frente a él o ella, que el uno lo perdone y que el otro le pida perdón. Y eliminan esa situación y pueden vivir felices los dos. Esto pasa mucho en parejas. Hay parejas que viven tan desgraciadamente infelices y pudiesen vivir muy bien, rico, sonriendo todos los días. Cada día Hakadosh Baruj Hu nos da oportunidad para sonreír, pero la gente se gasta el tiempo maldiciéndose, hablándose mal, recriminándose, alegando de 8, 10, 12, 15 horas que están juntos, 15 o 10 son peleas y por ahí una hora en medio que sonríen. Eso es buscar la infelicidad cada día. La pelea no va a traer nada, no va a recuperar nada. Lo contrario, dañan el presente y el futuro. Hay un dicho que dice, el pasado ya es historia, el presente es una oportunidad y el futuro es una pregunta. Lo que haga de ahora responderá a la pregunta del futuro. Pero es mis acciones del momento las que tienen que marcar la diferencia. Por eso pedir perdón y perdonar es un beneficio para mí y para aquellos que me rodean. No hay cosa más difícil que una mujer infeliz y amargada, que un hombre infeliz y amargado. Hace poco una mujer me dijo, yo vivo infeliz, yo vivo amargada. Cuéntame tu vida, le dije. Y todo lo que me contó, le dije, son cosas que tú puedes arreglar. ¿Por qué no las arreglar? Se queda mirándome. Digo, te puedo adelantar la respuesta. No quieres perdonar. Sí, no quiero perdonar. Porque es que me da rabia. Pienso que si perdono voy a justificar esa acción. Jamás. La acción ya pasó. Pero tú tienes que
matarla aquí en tu corazón para que tú te liberes. Pero si el agresor hace algo y la persona lo sigue viviendo, el agresor ganó dos partidos. Uno, el daño que hizo en el momento y el veneno que sembró en el presente y futuro de esa persona. La mejor venganza es ser feliz frente a aquello que intentan hacer daño. Pero aquellos que se arrepienten, hicieron un daño y se arrepienten, la mejor venganza es que juntos sean felices y le digan al mal, chao, chao. Inmensas dificultades se sufren como consecuencia de la inversión imprudente en negocios riesgosos. Muchas de las parejas a veces tienen grandes peleas porque el hombre, generalmente es el hombre, se mete en situaciones económicas sin preguntar y sin pensar, se emociona. Yo recuerdo un hombre que siempre me hablaba de millones y millones y emprendimientos, muy bueno, visionario, pero poco administrador y poco ordenado. Y él siempre pensaba en negocios grandes. Y dije, muy bien, pero sé organizado, amigo, sé ordenado. No sabía ni cuánto ganaba ni cuánto perdía. Conclusión, se metió en deudas impresionantes sin medir las consecuencias de cómo iba a pagar. Era del dicho que hagámosle que en el camino miraremos qué hacer. Le dije, no siempre es así. La mayoría hay que pensar que se va a hacer antes. Pero hay momentos en que ya sé cómo hacerlo, ahora sí, hagámosle confiando en que Dios nos va a ayudar, pero yo tengo una herramienta en el camino. Esto, por supuesto, trajo problemas en su matrimonio. El hombre pierde la paciencia, la mujer pierde la paciencia, la mujer empieza a reclamar al esposo. Si la mujer es débil, pues no va a tener mucha fortaleza, se va a desequilibrar fácil. El hombre no sabrá cómo tolerar ese desequilibrio, porque tampoco reconoce que él se lo causó, que se va a justificar, y ahí vienen las peleas, y llegan a un punto sin salida, irracional, donde lo único es, no te quiero volver a ver, no te quiero volver. Y se separan. Y el problema sigue, porque no lo solucionaron. Entonces, dos problemas. Dañaron la economía y dañaron su matrimonio. Y un tercer problema, y los hijos. ¿Quién causó eso? La imprudencia de hacer cosas en la cual se generaron para sí un sufrimiento. Por gastos exagerados, préstamos imposibles de devolver. El Pirkei Avot 3, 13, 14, las palabras de Rabbi Shimon que dice que el opuesto a quien ve el resultado final es quien pide prestado y no devuelve, refiriéndose a quien pidió prestado y no sabía cómo devolver, no pensó en el futuro. Una persona cuando presta tiene que ser muy sincera. Tal vez, supongamos que prestó 1 millón de pesos. Y dice, mira, yo no tengo cómo pagarte ya, ya, ya. A medida que voy teniendo, te voy pagando. Y si la otra persona está de acuerdo con eso y no necesita ese millón, está bien. Pero hay gente que le dice, tranquilo, préstame que en 8 días te pago, cuando no tiene ni idea de dónde va a surgir el dinero. Porque confía en la suerte. Hay gente de fe y eso es muy diferente, pero esos son gente de otro nivel. Aquí hablemos de lo sencillo y lo básico del ser humano. Hacer esa clase de cosas es un riesgo. Yo recuerdo una pareja que estaba muy bravo los dos. Se separaron. Hoy en día están separados. El hombre se metió en compromisos de más de 250 millones. Y la mujer, ¿por qué le peleaba? Porque ella nunca estuvo de acuerdo. Por eso toda situación que el hombre y la mujer haga que los implique a los dos, si juntos están de acuerdo, pues ¿por qué van a pelear? Si juntos nos metimos de cabeza, juntos perdimos, ¿ok? Juntos enfrentamos la consecuencia. Sin embargo, todas estas circunstancias
hablan de una tercera situación que se ignora, y es que la fortaleza de la familia no era tan fuerte, era muy débil. Yo recuerdo hace muchos años, yo creo que unos 20 años atrás, un señor que tuve la oportunidad de hablar con él acerca de su situación familiar. Y él vivía bien con su esposa porque él tenía dinero. Por razones de la vida y circunstancias de decisiones, llegó a la pobreza. Perdió sus almacenes, perdió sus bodegas, perdió sus bienes materiales. Le quedó un carrito, un Renault 4 y una casita por allá en un barrio en el sur de la ciudad. No era tan feo el barrio, pero tampoco era una cosa a la cual estaban acostumbrados. La mujer, cuando llega a esa situación, dijo, yo me separo, yo no vivo contigo. Yo no voy a vivir esa humillación. Separaron. El hombre intentó conquistarla, hablar con ella, ya tenían hijos grandes. La señora era muy de lo que se llama dedito parado. Yo intervine en la situación. Nada, no se escuchó a nadie. La mujer no quiso. Y lo culpaba a él de la situación económica. Sin embargo, tenía una casita y un carrito no tan bueno. Pero tenían algo que ver. La señora dijo que para ella era una humillación vivir en ese lugar. Y él dejó de ya de existir. Definitivamente ella lo rechazó, se separaron. Él siguió viviendo un tiempo más aquí en la ciudad. Después se fue para el Canadá y volvimos a saber de él años después. Como 5 años después, alguien viajó por allá, de acá, y era del grupo y conocía al resto de gente, y vino con el cuento. ¿Se acuerda de tal señor? Tal, así? Pues imagínate que se casó con una canadiense, el hombre es emprendedor, montó un negocio y le está yendo súper bien con él. Tiene una casa impresionante, carros impresionantes, vive en una mansión, etcétera, etcétera. La mujer cuando escucha eso, quiso contactarse con él para decirle que si él quería recuperar el hogar estaba dispuesto. Él le dijo, discúlpame, tú no me interesas ya, gracias por lo que vivimos, yo ahora ya tengo esposa, por favor, de esto no podemos volver a hablar. Nuestros hijos están grandes, así que ya no hay nada que hablar entre nosotros. Chao. Algo más que aprender. No hay que generar circunstancias para generarse problemas. Pero si llegan los problemas, habla de la fortaleza y de la unión que tiene la paz. Eso es como cuando alguien está en éxito, ¿no? Muchos amigos tienen. De repente el éxito se espuma un poco. ¿Cuántos amigos quedan? Los que realmente eran sus amigos. Los otros no eran amigos, eran socios interesados. Qué diferente. Una patica más que podemos aprender de ahí, una línea más. Ahora, tantas veces caemos en tentaciones que tras ser concretizadas nos provocan un arrepentimiento de por vida. Habríamos evitado innumerables sufrimientos siendo más cautos, más prudentes, pensando mejor la situación, midiendo mejor las circunstancias. Hombre prevenido vale por dos. No siempre los dichos son como suenan. Por ejemplo, el que madruga, ¿qué decimos? ¿Qué pensaron allá vosotros? ¿El que madruga Dios le ayuda? No, el que madruga encuentra todo cerrado. Dios siempre le va a ayudar, madruga o no madruga. Todos los dichos no son siempre como suenan. Pues el que tiene fe no significa que siempre tiene que madrugar. A veces hay que esperar. A veces hay que ser cauto. A veces hay que guardar silencio para escuchar más. Hay que medir las circunstancias. Pero a veces no hay que preguntar, no hay que hablar, no hay que escuchar, perdón. A veces hay que correr. Esa habilidad la trae la prudencia, la discreción, la sabiduría, el temor a Dios. Saber cuándo acelerar y saber cuándo no hacer. El versículo dice, afortunado es el hombre que siempre teme
Mishlei 28:14, así lo dice el rey Shlomo, el hombre más sabio de la tierra. Bienaventurado es el hombre, afortunado es el hombre que siempre teme. ¿Acaso el temor no es malo? Pero aquí el rey Shlomo lo enfoca, que si alguien no tuviera temor, sería acelerado y todo lo haría. Invirtamos acá, hagámosle, 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 hagámosle. Espérate, ¿qué me puede pasar en esto? ¿Es correcta la inversión? No, puedo perder aquí en esto, no puede ser. Cuando alguien es niño, no teme. Por eso si le dicen metas de cabeza, no, va y se mete de cabeza. Temor es saber parar aquí y yo no me atrevo a meterme en eso. No siempre hay que ser valiente para todo. La cárcel está llena de gente muy valiente. El infierno está lleno de gente de buenas intenciones. A veces hay que saber parar y decir, no, no me meto ahí. Ah, sé valiente, métate tú entonces. Yo. Sin embargo, hay cosas que a veces parecen y esos errores nos llevan a mejorar, pero que no se vuelva costumbre. Toda la vida llena de errores. Es afortunado el que teme, dice Rashi. Rashi, el famoso comentarista de nuestra Sagrada Torá y del Talmud, explica que efectivamente es afortunado el hombre que visualiza el resultado final a fin de que no ocurra ningún contratiempo. Sabio es el que se adelanta a los hechos, el que visualiza, si hago esto, ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede pasar? Para aquí, para aquí, para aquí, para allá, para acá. Ve los pros, los contra, y si hago aquí, y si me pasa esto, ¿cómo puedo maniobrar? Y si llego a perder aquí, ¿tengo con qué recuperarme? Mide las cosas. Un principio, así lo trae la Gemara en Gitín 55b. Un principio básico de la Torá es que todo está en las manos de Dios. Que Hakadosh Baruj Hu dirige el mundo completamente. Por lo tanto, así dice el Talmud que tuvo 30a, así lo trae el sabio. Más allá de lo que la persona haga, cuanto ocurre está controlado por Dios. Una forma práctica de aplicar este principio es tener bitajón, o sea, confianza en Hakadosh Baruj Hu, seguridad, confianza en que los acontecimientos son conocidos por Dios y son para bien. Yo tengo que hacer hasta lo que me corresponde hacer, planificar, organizar, visualizar, realizar, y dependo de la bendición de Dios. Sin embargo, a veces hay errores que se cometen. Bueno, todo es para bien y aprender de cada cosa que hago. Pero una cosa es que un ser humano cometamos errores siendo diligentes. Los errores son parte de la vida. Otra es por negligencia, porque nunca puso atención a las cosas. ¿Cómo entendemos esta idea sin contradecir lo dicho hasta ahora? ¿Es verdad que la falta de cuidado tiene semejante influencia negativa en nuestras vidas? Quizás debemos dejar todo en manos de Dios y no preocuparnos por el futuro. ¿Acaso no nos han enseñado nuestros sabios que todo está en las manos del cielo? En cierta medida no requerimos angustiarnos por el futuro si nos obsesionamos con este, cuando lo correcto sería despreocuparse. Solo nos causamos sufrimiento, pues la preocupación es naagá. Y la palabra naagá tiene que ver con no tener bitajón, no tener confianza.
Perdón, de agá es, no naga, lo confirmé. De agá es la palabra para preocupación. Y notemos que la palabra de agá tiene la dale, la alef, la gimel, la dale y la hey. Pero se saltea una letra, la bet, de la palabra bitajón, que tiene que ver con confianza. La preocupación solo angustia la vida de las personas. Ser diligente no es preocuparme. Cuando la persona se preocupa, adquiere impaciencia, desespero, se crea un estrés, posiblemente habla feo, acelerado, porque está angustiado, está preocupado. Pero si sabe que está en manos de Dios, un día una mujer estaba en su casa y estaba preocupada. Le dice al rabino, ¿por qué estás preocupada? Oh, mi marido está en el hospital y está bien, está al cuidado de los médicos, sí, ¿entonces por qué te preocupas? Y si le pasa algo, tú puedes cambiar eso, puedes sanarlo como puedes enfermarlo. No, está en manos de Dios y de los médicos. Tened confianza, lo que tenés que hacer es rezar por él. Pero preocuparse no lo va a sanar. Mi papá siempre me dijo cuando estaba pequeño, o siempre le escuché eso a él. Escuchaba las conversaciones de mis padres y mi mamá le decía a mi papá, tenemos que solucionar ese asunto. Mi padre decía con una sonrisa, bien, está bien, ¿cómo es el asunto? Y mi mamá le explicaba, ok. Al rato mi mamá le decía, pero no estás preocupado, no te veo preocupado. Mi padre le respondía, si preocupando consiguiera dinero, me preocuparía desde ya. Pero preocupándome no voy a conseguir dinero. Estoy pensando. Necesito estar tranquilo y pensar. Eso sí va a solucionar el problema. Preocuparse, lo único que me va a generar es estrés, impaciencia y vamos a pelear los títulos. Ahí aprendí eso yo, mi padre. Nunca se preocupaba. O por lo menos no demostraba fuera preocupación. Recuerdo una vez que lo vi con un palillo aquí en la boca. Y le dije, papá, ¿por qué tienes eso ahí si no hemos comido todavía? Y digo, para que la gente no piense que no hemos comido. Y para yo hacerme la idea de que estoy bien. Pues eso me sirvió a mí para pasar muchas circunstancias en la vida y mantener la tranquilidad y no volverme loco. Mantener mi fe en Dios. Cuando yo puedo hacer algo, tengo que hacerlo. Pero cuando yo no puedo hacer nada y solo tengo que esperar, entonces tengo que esperar. El pueblo de Israel llegó hasta el Yam Suf. ¿Qué tenía que hacer? Pasar, esperar y hacer bien. Hay momentos que tengo que rezar, tengo que ir, tengo que buscar, tengo que golpear, tengo que hablar, tengo que llamar. Eso es lo que tengo que hacer, entonces lo hago y confío en que Dios hará el resto. Pero a veces hay cosas en la vida que lo único que tengo que hacer es esperar, como por cuando lo van a operar a una persona la operan. Ahí solo tiene que esperar a que todo funcione bien. Nada más puede hacer. Todo eso te lo da la prudencia, la discreción y el saber lo que nuestros padres nos enseñan y aprender sabiduría y fe en Hakadosh Baruj Hu. Sin embargo, no es fácil, no es fácil, pero vamos a poner nuestro mayor empeño y de esa manera siempre estaremos felices. Rav Shusha, el Rebbe Shusha, un hombre va y le pregunta al Rebbe, dice, ¿qué es la felicidad? Pero voy a preguntarle a Rav Shusha. Rav Shusha era un Rebbe que vivía en una pobreza impresionante. Cuando llega el hombre, ve la casa en la que vive, andrajosa, cómo estaba vestido, dice, maestro, ¿tú vives infeliz?
Tienes preocupaciones. Pero yo no sé qué es eso. Le dice Rav Shusha, yo no sé qué es eso. Todo es para bien. Y si Dios decidió que yo viviera así, pues yo vivo así. Por supuesto, estamos hablando de 200 años atrás. Unas circunstancias completamente difíciles. Víctor Frank dijo, mientras estaba en el holocausto, nos podrán robar, nos podrán quitar todo, menos una cosa, la libertad de elegir la actitud con la que debemos enfrentar cada circunstancia. La actitud es mi libertad de elección. Yo decido cómo enfrentar una circunstancia. Tengo frente a mí un problema y no puedo cambiarlo, pero sí puedo decidir cómo reaccionar frente a esa situación. Albert Schulman, fallece un ser querido. No se puede cambiar. Pero la persona que queda en pie decide seguir viviendo y ser mejor persona y reflexionar, o también decide echarse al hueco en vida. Porque el libre albedrío es mi decisión. Hay algo, nada en la vida podemos garantizarlo hacia el futuro, solo una cosa, hay algo que sí podemos garantizar. Que mañana tendremos vida, yo no puedo decir sí, mañana estaré vivo. Solo confiando en Dios estaré vivo, pero si Dios no me da vida, a ver, seré rico, no lo sé. Una persona puede ser muy inteligente, muy habilidosa, eso no le trae la riqueza. La riqueza se la trae que Dios se la da. Hay gente muy inteligente pobre, hay gente muy pobre que es muy rica, muy pobre intelectualmente, pero es muy rica. No podemos garantizar la salud, podemos comer muy bien, etcétera, etcétera. Es lo que nos toca humanamente hacer. Y esa es una expresión de obediencia y fidelidad a Kadosh Baruj Hu, de que aprecio la salud, pero solo Dios puede darme la salud. Futbolistas les da un paro cardíaco y se mueren. Todos los días hacen ejercicio, sería la gente mejor de salud. No es así. Alguien le puede dar un virus y lo mata, se acabó. Como dijo alguien, para morirse necesita estar vivo. Alguien va en la calle, un medio loco, un carro lo estrella y se lleva a otro por delante y lo mató. En fin, nada podemos garantizar. Solo una cosa es mi actitud. ¿Por qué? Porque el temor a Dios y mi actitud es un asunto mío, que Hakadosh Baruj Hu me lo dio y se lo dio a cada una de las personas. Se llama libre albedrío. Dios no nos va a obligar a ser felices. Yo tengo que decidir ser libre. De hecho, el único mandamiento que no está explícito en la Torá es la alegría. Pero si hay un reclamo, ¿qué te devenga Dios? Que no serviste a Hakadosh Baruj Hu con alegría. Es un reclamo. No serviste a Hakadosh Baruj Hu con alegría. Porque era tu decisión ser alegre. Por eso no dice mandamiento, os ordeno estar felices. Pero nos llama a estar feliz, porque es tu decisión. Así como el mundo que vemos hoy en día, ¿cuánto vemos la gente sirviendo a Dios? Acordándose de Dios. Nadie lo hace. La mayoría de la gente lo hace cuando está enfermo, problemado, arruinado. Entonces, ay, sí, Diosito, ¿dónde está Dios? Te quiero, te quiero. Cuando sus hijos están llevados por la droga o metidos en problemas, cuando está a punto de perder el matrimonio, cuando se le fue el Dios dinero, el Dios belleza se le va, entonces pide ayuda de Dios. La mayoría de gente no hace eso. No busca a Dios, solo cuando está en problema. Entonces se acuerdan que lo que se come viene por bendición de Dios, que la salud no es una cuestión científica, porque hay gente que muere frente a los mejores médicos y con todo no les salvan la vida. La salud, la prosperidad, la vida depende de que Dios diga arriba, se va o se queda.
Una persona puede caer del edificio más tremendo, del avión más tremendo. Si Dios dijo, este no muere, no muere. Y si Dios dijo, este morirá, se atraganta con tan solo un poquito de saliva y muere. Es tremendo, porque la gente no toma conciencia. Entonces, la única cosa que Dios nos dejó a nuestra decisión es la actitud de ser feliz, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos dio todo para hacerlo, todo. Entonces nos dice a nosotros, te puse en el mundo como un acto de bondad y de amor por ti. Te lo di todo, pero tenés que hacer ticún a tu propia vida, porque dañaste tu vida en la vida anterior precisamente por tu mala actitud. Te doy la oportunidad otra vez, te pongo en el mundo y te doy todo para que lo soluciones. Solo sé consciente que tenés que hacer ticún y dos, que tenés que mantener la buena actitud y la alegría para que vayas por el camino que yo elegí para ti. Ah, pero si tú decides otra cosa, hay un abanico de 15 posibilidades más. En todas ellas sufrirás y tú mismo te crearás infelicidad. Pero no es mi problema, es tu problema. Porque te di libre albedrío. Si yo te quito el libre albedrío, entonces tú no haces ticún, porque de días me obligaste a hacer lo que tú querías. Esa es la realidad. Nos está hablando. No endurezcamos no endurezcáis vuestro corazón. Si alguna de estas palabras está llegando a tu corazón, no la endurezcas. Reflexiona. Así como yo también lo he hecho conmigo. ¿Cuál es la actitud de una persona temerosa de Dios frente a alguien que no lo es? Toda cosa que le llega, sea problema de diferente índole, cualquiera que sea, económico, familiar, que sea. Hashem, perdóname, porque yo he sido el único responsable de que me pase lo que me pasa. El que no es temeroso de Dios, Dios es injusto, la vida es injusta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposa no me quiere? ¿Por qué mi esposo es esto? Nadie es culpable. Perdón, él no es culpable, pero todo el mundo es culpable. El que teme a Dios, yo soy responsable. Perdóname, Dios, y ayúdame a mejorar esta situación. No en vano mi economía está como está, no en vano mi familia está como está, no en vano mi salud está como está, porque Dios es justo. A veces cuando hemos hablado con personas, yo no entiendo por qué mi vida. Bueno, miremos tu vida como ha sido. La gente que hoy en día no tiene dinero o no tiene cómo sustentarse. Ah, pero estoy cansado con esta vida. Y hablamos, creo que siempre tuvo dinero, pero siempre lo malgastó. Humilló, hizo locuras. Entonces perdió la bendición del cielo. El hombre que hoy en día se está lamentando porque la esposa, el esposo, pues la mujer, una mujer me dijo una vez, mi esposo se ha vuelto arrogante, orgulloso. Y dije, bueno, por qué lo condenas? Pues habla con él entonces. Sé tú mejor esposa. Una mujer que no guardaba silencio. Yo prefiero ser pobre, me dijo una vez. Uy, cállate, no digas tanto eso. Al tiempo el esposo perdió mucho dinero. Y después se estaba quejando por las necesidades económicas. Por eso dicen los sabios, la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer tonta con sus manos la destruye. O sea, sus manos, sus acciones. Por eso dicen los sabios, nadie tiene el esposo que tiene en vano. La mujer tiene el esposo que merece y el hombre tiene la esposa que merece. Ah, queremos merecer otra vida diferente, otra esposa diferente. No hay que cambiar de esposa, hay que cambiar de actitud. No hay que cambiar de esposo, hay que cambiar de actitud. No hay que cambiar de hijos, hay que cambiar de actitud. Una mujer le escribe a su papá, el esposo es militar,
Y entonces está una base allá en frontera con Estados Unidos, en el Nuevo México, y creo que está en la frontera con Texas. Creo que es Nuevo México que se llama. Y está en la frontera ahí, una base militar. Y entonces se queda ella en su casita ahí en la base militar, mientras el esposo está allá en sus asuntos, y regresa, ¿no? Y él escribe una carta al papá y le dice, papá, estoy acá en un infierno, esto es una cosa muy fea, estoy sufriendo acá, y comienza a quejarse, a quejarse y a quejarse. Papá le responde y le dice, hija, ¿tú ves eso? Yo veo el cielo, veo la oportunidad de tener un esposo, veo la oportunidad que estás al lado de tu esposo, que tienes hijos, que está vivo. Es una maravilla poderlo ver a horas que regresan, poderlo abrazar. La hija comienza a llorar y decir, wow, tan desagradecida yo, claro. Para mí es un infierno porque me incomoda por mi actitud. Pero en última no estoy viendo lo bueno. Estoy al lado de mi esposo. Él está conmigo, está feliz porque yo estoy acá. Hay gente que se pega de pequeñeces para ligar, para quejarse. Quieren ver la mitad del vaso medio vacío, pero no ve la mitad que está llena. Viendo ahora el fondo de mi pantalla, recuerdo a un hombre en la vida que pasó a la historia por ser tan desagradecido y tan infeliz en la vida. Vivía en un palacio. Y el que decía, me da asco este palacio. Qué cosa tan cuchitril. Mucha gente ni tiene caso. Y este hombre murió enfermo, ¿no? Y arruinado. Tal vez algunos conocen la historia. Pero hay gente así, que nunca les llena por su mala actitud. Nada es suficiente. Pues el problema no es la vida, el problema es su cabeza. Ya vamos terminando. En cierta medida, entonces, no requerimos angustiarnos por el futuro. Si nos obsesionamos con este, cuando lo correcto sería despreocuparse, solo nos causamos sufrimiento. Por otra parte, está muy lejos en la dirección opuesta, ignorando por completo el devenir denota una absoluta inmadurez. Hay que planificar, hay que hacer las cosas, todo lo que está en nuestro esfuerzo, y hay que saber, en medio de ese proceso, confiar y esperar en Dios y saber que Hakadosh Baruj Hu nos va a ayudar. Dijo Rabbi Moshe Haim Lusato en el Metzillah Yesarim, palabras severas que ya lo estudiamos los miércoles. Los invitamos los miércoles a las 6:45 de la tarde, a veces a las 7 de la noche, se anuncia por los grupos, que vengan a la clase, nos ayuda a cambiar de percepción en la vida y a ser mejores personas. Dijo Rabbi Moshe Haim Lusato, Dios bendito sea, otorgó al hombre una mente capaz, razonable, con lógica, para que se conduzca por el buen camino y se cuide de las cosas que le dañan. Hay momentos hay que saber cuándo utilizar la lógica y hay momentos hay que saber cuándo no hacerlo. Eso se llama sabiduría. Pero Hakadosh Baruj Hu nos dio una mente razonal para saber que si hay un lago con cocodrilos, por ahí no me meto, es lógico. Ahí la lógica tiene que aplicarse. La persona que no desea conducirse por el camino inteligente y es descuidado respecto a los peligros, no puede justificar su comportamiento con bitajón. Ah, no, es que de repente hay que tratar a un enfermo infectado. No, a mí Dios me cuida. No, eso no es, no, eso no es inteligencia, eso es estupidez. Hay que tener la seguridad y planificar las cosas de manera correcta. Nadie puede justificarse en la confianza en Dios, descuidándose en otras cosas que no hay que hacerlo. Su actitud es irresponsable y está pecando en contra de la voluntad del Creador, quien quiere que el hombre se cuide a sí mismo, además del peligro natural al que se expone por su negligencia. Se está condenando en forma activa con la transgresión que está cometiendo y el pecado mismo lo lleva a merecer un castigo. ¿Cómo sabemos cuándo es correcto, pero entonces ocuparse del futuro? Cuando no hay que ocuparse y tener bitajón, cuando a veces, como dijimos, hay que saber accionar hacia el futuro y cuando es mejor esperar.
Supongamos que se publica una advertencia médica sobre un alimento que era considerado sano y ahora se descubre potencialmente dañino. ¿En qué medida tenemos que tomar en cuenta esa advertencia? Ese es un ejemplo y hablamos de médico responsable, no todo lo que digan los médicos, ¿sí? Rabbi Nachman dice que a veces el médico enferma más que sano. Estamos hablando de gente madura y responsable, que fue a la universidad y fue a lo que fue, no a pasar con copia, que para lo único que sirve es para recetar dos pastillas para dolor de cabeza y el resto no sabe. Gente que analiza. Rarmoni dice, si tú entras a un médico y este ya comienza a decirte, estás enfermo, estás mal, eso, una persona negativa, no es un buen médico. A veces la gente intelectual es más orgullosa y arrogante que sabia. Por mucho que sepa su lógica, no es un buen médico. A veces la gente se enferma más por lo que diga el médico que por la enfermedad que tiene. El Rajal responde a esta pregunta en forma específica. Existen circunstancias en las que hay que preocuparse, hay que ocuparse. Tenemos que cambiar esa palabra preocuparse por ocuparse. De un eventual daño futuro si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes. Primero, se tiene certeza que la acción puede generar daño. La probabilidad de daño es considerable. ¿Cuándo accionar y cuándo no? Cuando se tiene la seguridad, la certeza que la acción puede generar daño, entonces mejor no hago nada. Y la probabilidad del daño es considerable. Por ejemplo, a veces hay que intervenir en ciertas circunstancias donde debo o hacer o no hacer algo. Decirle, por ejemplo, a alguien cierta información que le va a hacer daño. Hay la probabilidad que le va a hacer daño. No lo va a asumir a bien. Y definitivamente si le digo, esta será la reacción que tiene. Entonces hay que esperar. Hay que dejar pasar y sanar el momento. Y después la persona tendrá madurez para asumir las circunstancias. Por consiguiente, no hay que prestar atención. La Torá nos habla de esto, ¿eh? Cuando a Jacob vino se le iba a informar de que su hijo estaba vivo, su nieta fue la que le dijo. Y le cantó una canción. En Egipto existe un gobernador muy parecido a mi tío. Dicen que puede ser yo sé. Esa me la invento yo, ¿no? Entonces le cantó una canción. Y de repente él comienza hasta que lo capta. Mi hijo está vivo. No hay que decirle de una sola, le puede dar un infarto. Hay que saber cómo decir las cosas. O hay que saber cuándo callar. Lo que pasa con los médicos. El médico va y mira. Ah, no. ¿Qué tiene? Esto. Ah, se va a morir. ¿Quién te dijo a ti? Cuando yo estuve en el hospital, uno de estos médicos, apenas le dijeron mi diagnóstico, ah, este no pasa. Yo estaba tantico medio descansando y yo que me despierto cuando él dice eso, yo le iba a decir cuánto pare un trimosco, pero se alcanzó a ir el médico. Afortunadamente era solo el médico internista, no era el médico cirujano. Al llegar los médicos cirujanos, me dice uno de ellos, te vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Ok, está fácil entonces la cosa, le digo yo. Me dice el médico, si Dios está contigo y Dios está con nosotros, tenemos todo, me dijo. Inteligencia, capacidad, elementos, personal, ciencia, tecnología. Nos falta solo Dios. Si Dios está ahí, estamos completos. Le dije yo al doctor, si eso es lo que te falta, cuenta con eso. Digo, perfecto, nos va a ir todo bien. Ah, ese médico era una maravilla. Dios le dio esa actitud. Después él me dijo que había estado con judíos en Francia, donde había hecho su especialización en cirugía cardiovascular. Y había aprendido un poquito de nosotros.
Se nota que tenías que haberte untado con gente de fe para poder tener esa actitud. Resultado, todo bien, todo bien. Pero a veces la gente cuando es negativa termina dañando las cosas. Sin embargo, por eso hay que tener prudencia. Esto que voy a decir va a causar más daño que bien, te no lo digo. Por consiguiente, no hay que prestar atención a las advertencias médicas que aparecen constantemente y que se contradicen entre sí, mientras no sean aceptadas y comprobadas por un criterio científico, aceptado por una mayoría. Hay un hombre en Israel, lo conoce el rabino Armoni, que cuando vieron su diagnóstico, un cáncer, oh, este se muere, tantos meses de vida. Hoy han pasado 15 años y él dijo, he ido a todos los funerales de mis médicos, porque él les decía a los médicos, yo me moriré el día que Dios diga que yo me muero. A ti te corresponde sanar, no decir cuándo voy a morir yo, eso le corresponde al único que tiene el poder, al Dios uno y único. A ti te corresponde sanar, no decir quién se muere y quién no se muere. Déjale eso al Sutton, ese es su trabajo, no el tuyo. Y el Sutton no decide cuándo alguien muere. Solo va y toma el alma. Cuando Dios le dice, hasta aquí llegó este, ve por esa alma. Así dice el Talmud. En la misma medida, tampoco hay que abstenerse de consumir un determinado alimento que es considerado saludable, aun cuando exista una probabilidad mínima de que sea perjudicial. En casos como estos, no tenemos que preocuparnos. A esto se refiere el pasuk, Dios cuida a los ingenuos. Una persona todo lo hace con cabana para bien. Y de repente alguien le dice, mira, es que a mí me hace daño el pan. Bueno, pero a ti porque no tiene una flor intestinal buena. Pero a él no. El pan en sí no es dañino, solo que tiene otros elementos de salud, la persona faltantes en su salud que le hacen daño, pero a otros no. De hecho, los sabios dicen que comer pan en la mañana es causa eh, genera 70 beneficios para el ser humano, porque lo come con cabana y con espiritualidad correcta. De hecho, los sabios dicen que es lo que daña en las comidas a las personas, la intención por la que comen. Por supuesto, si alguien es diabético no va a ponerse a comer dulce. Hay que ser, eso ya es racional, ¿no? Por supuesto. Pero hay gente que ya pasa a volverse tan infeliz en la vida porque hasta respirar le hace daño. Todo le hace daño. Si toca aquí se va a infectar, si toca allá, no puede ser feliz por eso. Pero tampoco, antes ahora cómase todo lo que encuentra al frente. Hay que ser prudente, equilibrado. Sin embargo, cuando se cumplen ambas condiciones, la persona está obligada a considerar toda circunstancia en la que podría producirse un eventual daño, sea espiritual, monetario, social, familiar, de salud o de cualquier otra índole. Está prohibido arriesgarse y quien lo hace es responsable de las consecuencias. Nadie va a decir me tiro un segundo piso y Dios me va a guardar. No, eso es un tonto. Va a llegar a la clínica de fractura. En nuestra sociedad está surgiendo una actitud de vida que consiste en enfocarse solo en vivir el momento, aprovechar el presente al máximo. Esta idea se ha convertido en una ideología que consiste en dejarse llevar y disfrutar sin desperdiciar energía en pos del futuro. Vive el momento y mañana miraremos. Eso es una filosofía griega, donde hoy vive tu día como si fuera el último día y no pienses en el futuro porque el placer es lo que puedas hacer hoy. Esa es una filosofía griega. Gente sin Dios y sin espiritualidad, hay gente que piensa que la vida es solo hasta aquí y después de fallecer no hay vida. Una tontería muy grande. Pensar que únicamente esa es nuestra vida. Este es simplemente el examen. Los palacios más hermosos de este mundo no son nada comparados a la recompensa que Hakadosh Baruj Hu va a dar a todo aquel que le queremos servir. No será nada comparable a la gente que vive las mejores condiciones en este mundo, en este mundo. Esta irresponsabilidad se internaliza sin que nos demos cuenta
y nos afecta en nuestro estilo de vida. En ocasiones hasta justificamos esta conducta como si naciera de la confianza que depositamos en Dios. Es cierto que los sabios dicen también en otro sitio, vive el día a día. ¿Cuál es la diferencia? Vive el día a día con alegría sin desconectarte del mañana. Que lo que haces hoy sea hoy, disfrútalo con alegría sin que dañe el mañana. Es la diferencia. El otro dice, vive tu día a día sin pensar en el mañana. Aquí te dice, no te preocupes de mañana, pero que hoy, el día de hoy, no dañe tu mañana. Porque recordemos, el presente es una oportunidad. El futuro es una pregunta, que la respuesta está en el presente. La vida está constituida por ciclos de siembra y cosecha, tanto en el marco de las relaciones interpersonales como en la crianza de los niños. Así como la famosa historia de el cultivo de madera. Los hijos, había el hijo con su padre. Está, el padre está sembrando árboles. Le dice el hijo, papá, ¿para qué siembras árboles? Mire la cantidad de árboles que hay para cortar. Miles y miles. Hijo, porque esa es mi herencia que me dejó mi papá hace 40 años. Dentro de 40 años yo quiero que tú tengas tus propios árboles, porque esos son para mí. Los que estoy sembrando son para ti. Hoy tenemos los hijos, resultado del esfuerzo que hicimos con ellos. Hoy tenemos el matrimonio, resultado del esfuerzo que hicimos con él. O mañana tendremos el matrimonio que hoy decidamos tener. Por eso el futuro es una pregunta. La respuesta está en el presente. ¿Qué clase de hijos tendré mañana? ¿Qué respuesta me doy hoy? ¿Qué esposa tendré mañana? ¿Qué respuesta me doy hoy? ¿Qué esposo tendré mañana? La respuesta me la doy hoy. ¿Qué economía tendré mañana? La respuesta me la doy hoy. ¿Qué vejez voy a tener? La respuesta me la doy hoy. El futuro es una pregunta, la respuesta la tengo hoy. ¿Decido vivir en el camino de Hakadosh Baruj Hu y que Él me guíe? ¿O decido vivir por mi propia suerte? No es aconsejable. Asimismo, hay ciclos de el estudio de la Torá, el trabajo, las midot, de cualidades y el desarrollo de la personalidad. Sembramos hoy con el fin de cosechar mañana y comemos hoy lo que sembramos ayer. La base de la buena vida es la madurez. ¿Y qué es la madurez? Estimado público, queridos, respetada señora. La madurez es la capacidad que tenemos para poder responder y hacernos cargo de. Eso es madurez. Cuando alguien tiene la capacidad de responder por algo, es maduro. Y para poder saber responder y madurar, hay que construir una vida, tener bases fuertes, sólidas, mente prudente, inteligente. Eso es madurez. ¿Qué es la gracia de un esposo? La capacidad que tenga de madurez y responsabilidad. ¿Cuál es la gracia de una mujer? Que sea linda, que sea bonita, ¿no? También. Que tenga madurez, que tenga aplomo, aplomo en la vida. No plomo, que tenga aplomo. No que le dé plomo al esposo. Como aquella esposo que está obediente, barriendo la casa, y la esposa con un arma, dale mi amor, por aquí falta. Sí, señora, ya voy. No, que la esposa tenga aplome, como le veo el esposo. Si el esposo está aplomadito, no va a ser brinconcito. Si la esposa es aplomada, no va a ser brinconcita. Entonces sus hijos van a ser aplomaditos también. Pero si todos son brinconcitos, no espere que sus hijos sean aplomados. Excepto que exista un milagro del cielo, una bondad del cielo. También puede pasar, pero no hay que jugar a esa ruleta, ¿eh? Por lo tanto, la madurez es la capacidad de visualizar las consecuencias y la precaución, el estilo de vida ligero y carente de preocupaciones, carente de análisis, carente de prudencia, genera muchas preocupaciones, característico de quienes tienen insuficiencia de madurez emocional, entonces conduce al fracaso.
Solo quien invierte alcanza el éxito. La mejor inversión es la inversión que se hace en el alma, en el estudio de la Torah, en estas clases. Esta no es una hora de perder tiempo. Aquí ganaste todo lo que mañana, escúchalo muy bien. Aquí estás ganando lo que mañana vas a recibir en esto, porque tenés cabeza, tenés mente. Mañana cuando sepas hacer un negocio, mañana cuando sepas tomar una decisión con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, y te ahorran miles de millones. ¿Por qué? Porque esa decisión te iba a llevar al fracaso más adelante. ¿Por qué lo tuviste? Porque escuchaste sabiduría. Por eso venimos hacia Hakadosh Baruj Hu con retribuciones físicas. Dijo el rey Menachem Mendel, Schneerson, de bendita memoria. Cuando un hombre va y le pide consejo y es un hombre adinerado, va otro hombre y le dice, maestro, ¿yo cómo me vuelvo rico? Digo, yo no sé de economía. ¿Cómo que no sabe de economía? Yo tengo un cliente que es tu fiel seguidor, tu discípulo. Yo le reparo el carro, le hago mantenimiento del carro y yo lo veo a él muy próspero. Yo le pregunté, ¿de dónde sacas tu prosperidad? Y le dice, yo mis asuntos los consulto con el Rebbe y me dejo orientar y Dios me guía a través de él y me va bien en la vida, en el matrimonio, en todas mis cosas. Y tú me dices que no sabe de economía, entonces el Rebbe le dice, mira, él tiene su vida puesta en Dios y es mi responsabilidad orientarlo, tú no. A ti solo te interesa el dinero. Pero si te interesara tu vida espiritual, entonces esta influiría en tu vida física. Yo no sé cómo es el negocio. Yo sé cómo vivir la vida. Cuando una persona sabe vivir la vida, entonces, por defecto, le va a ir bien en lo económico. Por eso debemos apreciar la vida espiritual. Eso es lo que yo veo en la gente, que poco a poco se ha venido rodeando. Y cómo Dios los bendice. No por mí, por la Torah, por los sabios. Yo mismo veo cómo Dios me bendice. Y no porque yo soy el guau o el guagüey. Es solo porque nuestros sabios, a grande precio, nos han heredado consejos y sabiduría, que es un océano infinito, infinito. Muchos entienden la importancia del ser responsable de su propio futuro. El problema es la dificultad de traducir ese entendimiento en acciones. Sabemos que es correcto y conveniente sacrificarse por la familia. Sin embargo, muchos se enfrentan problemas maritales o en la relación con sus hijos por no dedicar tiempo a sus seres queridos y no ceder ante el orgullo o malentendido. Un hombre me dijo, tenía problemas con la esposa. Y entonces me dijo, yo no sé cuáles son la razón de mis problemas. Yo creo saberlo. Tú le dices a tu esposa que para ti lo más importante es tu mamá. Es verdad que tú te casaste con ella, pero sigues pegado a tu mamá. Lo más importante para ti es tu esposa, no tu mamá. Tu mamá pasa a ser importante, pero ya ahora es tu esposa tu prioridad. Ninguna mujer se casa para ser segunda, como tú tampoco creerías que tu esposa te diga que lo más importante para ella es su papá. Y tú puedes esperar. No creo que estaría feliz así. Ese no es el orden de la vida. Él lo entendió, comenzó a mejorar. Todo esto es sabiduría. Hay gente que le da prioridad a otras cosas menos que a su familia. ¿Cómo pretende tener una familia bonita o una familia feliz? El Rebbe de Sakhmet, el gran Sadik, había una reunión con los Hasidim y en cierto momento miles de personas iban a asistir al evento. De repente la esposa le dice, quiero comer contigo, quiero pasar un momento contigo. Y lo puso entre la espada y la pared. El Rebbe le dice a su Hasidim, no voy a ir. ¿Por qué? Voy a cenar con mi esposa. Uno de sus Hasidim le dice, Rabí, pero ¿por qué la Rebbe tiene que salirse con la suya? El Rebbe le dice, mira, yo aprendí una cosa, ceder nunca es perder. Por supuesto hay que tener sabiduría, ¿no?
No estoy hablando de que la mujer se vuelva malcriada y mal caprichosa. Hay que ser sensatos en la vida también. Pero hay cosas que son justas y correctas. Y cuando el esposo o la esposa pone por encima, inclusive sus hijos, el esposo llega del trabajo y para la esposa primero es el papá o primero es el hijo y el esposo que espere, va a haber otra esposa, va a haber otra mujer que va a atender primero a su esposo y se lo va a terminar llevando al show. Porque no entendió que ya se casó, que tiene como prioridad su esposo, tiene como prioridad su esposo. De hecho, la mayoría de problemas de infidelidad en los matrimonios es porque la esposa no pone cuidado al esposo y el esposo no pone cuidado a la esposa. El esposo que llega a la casa y lo primero que encuentra es alegatos, una mujer mal vestida, con esa cara así de 38. Ya en la oficina, una mujer que le muestra las piernas, que, mi amor, doctor, tan inteligente, que eres tan bonito, tan esto, tan inteligente. Yo estaría feliz con un hombre como tú. Y la esposa todos los días, yo estoy infeliz contigo, etcétera, etcétera. Le trastorna la mente al muchacho. No es justificable, pero es una tentación muy fuerte. O viceversa, ¿no? La mujer que el hombre solo la trata mal, le dice fea, horrible, huele a feo. Y por allá otro le dice que tan linda, que tan inteligente y todo esto, pues la pone en una situación muy difícil. Sabemos que aprovechar el tiempo estudiando nos aproxima al nivel de sabios, pero ¿cuánto logran llegar a ese nivel? Advertimos que inevitablemente habrá un efecto futuro derivado de nuestra actitud con respecto a finanzas, salud u otros aspectos de trascendencia en la vida. Y aún así no aplicamos dicho conocimiento a la práctica. Es evidente que hay que invertir en el futuro. Hacerlo es lo difícil. ¿Cómo superamos esta dificultad? Resolvemos este acertijo, resolver este acertijo nos abrirá puertas a de la felicidad. Sobre ese tema vamos a tratar más adelante. Así que hay que invertir tiempo, dinero, actitud, pero vale la pena. Dice un dicho, está el muchacho hoy cargando bultos y se queja de su situación. Alguien le dice, pesaba menos el lapicero en la escuela que el bulto de hoy. Pesaba menos, pero no lo quisiste cargar por tu flojera. No aspires a estar sentado y ganar mucho cuando no te forzaste para eso. Confrontante eso. Así pasa con todo. Besat Hashem, Besat Desmaya, que esta clase nos ayuda a mejorar cada día. Nos despierte un poquito. Jale las orejas para ser mejores personas. Todos podemos y estamos destinados a ser felices. La, la cuestión es que nosotros decidamos hacerlo y pagar el precio por ello. Besat Hashem, Besat Desmaya, que Hashem nos ayude. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide. Nos veremos en la próxima clase. Que tengan muy bonitos. Chao, chao.